Adriana. Gracias, María. Gracias, de verdad que muy agradecida por la oportunidad. Bienvenidos todos los que de algún modo están presentes. Estoy en Venezuela. Creo que gracias por la invitación. Estoy en Valencia, en Venezuela, desde algún tiempo trabajando con este tema del bienestar. Agradezco muchísimo la oportunidad que vamos a decir que me estás brindando en poder compartir esta experiencia. El tema de bienestar se convirtió hace poco en un, vamos a decir, en un objetivo, en un plan de vida, en una filosofía y en una preocupación o en una ocupación. Creo que cada vez más el tema de la salud mental es fundamental y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad que me estás dando de poder compartir en este live un poco de nuestra experiencia. Bueno, gracias, María. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué te llamó la atención el enfoque de la psicología positiva? Porque hablar de bienestar es hablar de psicología positiva de Seligman, de Martin Seligman. Entonces, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Qué viste allí que no habías visto en otras áreas del saber? Sí, te cuento que básicamente dos razones. El tema de la salud mental, fundamental, porque cada vez cuando tú te vas haciendo como mayor o más consciente, empiezas a mirar la vida de una manera distinta y empieza, en mi caso fue así. Y cuando tienes seres queridos, cercanos, como es el caso, en mi caso de mis padres, ver que a veces la salud mental se empieza a deteriorar de esos seres queridos, de esas personas que tú dices, wow. Me pregunté en algún momento, ¿qué estoy haciendo yo para poder o para trabajar mi salud mental? Y eso me llevó a una toma de conciencia y a un despertar y a empezar a mirar, bueno, si yo de alguna manera trabajo muchísimo con esto de acompañar a otras personas, ¿de qué manera me estoy yo o estoy yo de alguna manera trabajando o en todo caso preocupándome por mí? Yo creo, bueno, y básicamente esas dos razones. El tema de concientizar mi salud, el tema de mirar el tiempo que muchas veces dedico para hacer cosas fuera de mí y, oye, ¿qué tanto me estoy dedicando yo tiempo y qué tanto yo, esto que yo de alguna manera estoy haciendo, qué tanto lo estoy invirtiendo en mí? Y fue como una toma de conciencia, fue, oye, el tema de que ya tus hijos van creciendo, se van de casa, tú dices, bueno, llega un momento en que empiezas a mirar, tú dices, el reloj o en todo caso, la vida que quiero que me quede, o los tiempos que me quiero vivirlo con conciencia, con libertad plena, en actuar con conciencia y sobre todo en invertir en ese tema de la salud o del bienestar, que hablar de bienestar de algún modo tiene que ver con la salud mental. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo define así. Estar en bienestar es de algún modo estar en salud física, salud mental, salud emocional y bueno, y una serie de otras dimensiones que se le han ido agregando a la medida que, vamos a decir, se trabajan en diferentes áreas. Ya. ¿Cuál fue tu primera experiencia en ese sentido? Mira, yo trabajé en un programa hace, ¿cómo se llama? Trabajé del 2013 al 2015 en un programa, en una empresa grande, en el área de bienestar, enfocado hacia un tema que es muy conocido, que es el tema de la rueda de la vida. Y era prácticamente como una especie de la rueda de la vida. Es un autodiagnóstico que las personas de una organización podían llevarse y eso iba acompañado de un proceso de acompañamiento o de coaching. Eso fue, si se quiere, una experiencia en una cadena importante de aquí de Venezuela, en un retail importante, y fue interesante, muy interesante. Cuando yo sigo trabajando en este tema y cuando empiezo a trabajar con el tema de la salud mental, el tema de la psicología positiva, el tema de el coaching como tal, mirar el trabajo del ser como tal,
es donde empieza en mí este trabajo esta curiosidad de trabajar en mi bienestar. Y así fui como poco a poco fui escudriñando y desde el año pasado vengo de algún modo haciendo algunos aportes, investigando, leyendo sobre esto de las dimensiones del bienestar. Creo que la idea es que empecemos a conversar un poquito sobre lo que es el bienestar, las diferentes dimensiones. Yo creo que abarca todo lo que implica la relación íntima contigo misma, como la vinculación que puedes ejercer con otros en distintos campos, en el campo familiar, en el campo laboral, en el campo social, ¿cierto? Y la dimensión contigo es profundizar en ese ser, ¿verdad? En quién eres, en cuál es búsqueda de tu propósito, qué es lo que esperas y aspiras de tus relaciones personales, familiares, laborales, etcétera. Sí. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Sí. Fíjate que es interesante que cuando hablamos de bienestar, que no es nada más, o sea, ausencia de enfermedades físicas, sino también salud emocional, salud social o bienestar social, es importante que tengamos presente que el bienestar es lo que es, vamos a decir, importante para la persona. Es el valor prudencial, ¿verdad? O en todo caso calidad de vida que cada quien le da. Okay. De manera que es importante que tengamos presente que es de acuerdo al criterio de cada quien. Por eso es que esto de alguna manera promueve lo que es la toma de conciencia y el autoconocimiento. El valor prudencial quiere decir es lo que es importante para cada quien, ¿ok? De manera que cuando hablamos de bienestar tenemos que tener presente que es lo que es para una persona realmente importante. Sí. Ajá, bien, entonces, bueno, esto del bienestar es lo que de alguna manera tenemos que tener presente, que es eso, que lo que a veces funciona para mí no necesariamente funciona para ti. Es decir, que dentro de las diferentes dimensiones y cada una con diferentes aristas, ¿verdad? De repente, en mi experiencia yo he trabajado una más u otra o siento que para mí tiene más peso o mayor importancia. Ok, porque es de acuerdo al criterio de cada uno, a la formación, a la experiencia de cada uno. O sea, te estoy entendiendo que eso tiene María, por ejemplo, yo puedo tener unas necesidades y expectativas en diferentes ámbitos de mi vida distintas a la que puede tener mi hija María Fernanda o puede tener una amiga X, ¿verdad? O tú. Entonces, en el caso de las asesorías o por ejemplo, en el caso del coach, cuando se hace de coach, se busca en función de trabajar a la medida de las necesidades de las personas. ¿Entiendo? Sí, okay. Sí. Fíjate ahora, yo pienso que el ser humano, por ser un ser colectivo que vive en sociedad, tiene necesidades que lo vinculan y que si no lo ve él, puede ser que sea un punto ciego que le está impidiendo ver el todo, y ese todo influye, porque si no, imagínate, no, yo quiero trabajar lo que tiene que ver conmigo, pero resulta pues que lo que tiene que ver contigo es cómo tú percibes tus compañeros de trabajo, cómo tú percibes las relaciones que estableces con terceras personas, sean parejas, sean amigos, sean hijos, claro. O sea, todo influye, o sea, todo es un todo que influye. Entonces no entiendo mucho eso de que es como que a la medida de... Cuando hablamos de bienestar, en el concepto de bienestar es lo que para la persona es intrínsecamente importante. Okay. Y lo que de repente para mí es importante, a lo mejor varía lo que tú acabas de decir. Tú tienes una necesidad, tu hija seguramente tiene otra. O en todo caso, cuando evaluamos cada dimensión y vemos las aristas o los componentes, o vamos a decir, lo que implica de algún modo cada dimensión de bienestar, nos vamos a dar cuenta de repente que si hablamos del bienestar físico, una de las aristas del bienestar físico es, por ejemplo, el estrés, el control o en todo caso el manejo del estrés. Okay. Y otra de las aristas de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a lo que para ti realmente es necesario en este momento, probablemente para tu hija o para mi hija, seguramente no está dentro de su escala de prioridades, porque bueno, tienen
otra edad, otra dimensión, otros criterios, otra experiencia, y para ella es realmente importante, a lo mejor el ejercicio físico, que el dormir bien, por ejemplo, hablando de la dimensión física, ¿sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera te quiero transmitir cuando digo. Ahora, ¿qué ocurre con el bienestar? Que al hablar de dimensiones, necesariamente vamos a llevar de una a otra dimensión y vamos a darnos cuenta que cada una te va a llevar a un paso, o en todo caso a incidir, como les decía yo hoy en el reel que les dejé, en las otras dimensiones. Esto se trata de que no es que me olvido del resto, que de alguna manera trabajo primero en mí para poder luego, sobre todo porque esto promueve el autoconocimiento, y en la medida en que yo promuevo el autoconocimiento, yo puedo entender y valorar lo que son las otras dimensiones en la otra persona, y entender sobre todo que lo que es importante para mí no necesariamente tiene que ser importante para el otro, y que si bien es cierto, yo trabajo en la dimensión física y trabajo una de estas aristas de la dimensión física, como puede ser la ingesta, como puede ser el dormir bien, como puede ser el manejo del estrés, como puede ser el ejercicio físico, necesariamente, así como ella repercute en las diferentes aristas de esta dimensión, necesariamente el trabajar en una dimensión como la física me va a llevar a un estado de ánimo, a una emocionalidad distinta. Entonces estoy impactando lo que es la emocionalidad del otro. Cuando hablamos de trabajar las diferentes dimensiones y logro un estado de bienestar y logro comprender esto que ocurre en mí, por supuesto voy a tener una mejor interacción con el resto, un mayor entendimiento, una mejor o tal vez mayor conexión. Y sobre todo, bueno, hay un intercambio porque hay un respeto, ¿entiendes? Sobre eso que para mí es importante, que a lo mejor para el otro no lo valora, o en todo caso para el otro es importante y no valora lo que para mí, ¿sí? Entonces, de eso se trata. No sé si... Responde y despierta otra, que es la pregunta que te voy a hacer. Que tiene que ver con... Yo escuchándote me doy cuenta de que hay tantas corrientes psicológicas, filosóficas y de otra índole, espirituales, que hablan de el autoconocimiento. Sí. Y el ser humano de hoy, si bien está imbuido en el inmediatismo y en estas cosas vagas que se nos presentan en las redes sociales, que no tienen mucho propósito, sin embargo, hay un movimiento de búsqueda del ser espiritual y de mayor conciencia, inclusive conciencia cósmica, todo esto, que ya tú sabes todo el vocabulario que se utiliza, ¿verdad? Sí. Y yo siento que todavía nos falta tanto por conocernos. O sea, ¿qué pasa? Sí, yo creo que somos como jamás, o sea, yo creo que el iniciar este proceso de autoconocimiento no es un proceso finito. Lo importante o lo interesante es lo que yo, primero, ¿cuál es el objetivo del autoconocimiento? En todo caso, esto que se está promoviendo. Y tú hablas de una dimensión, mencionas una parte que es una de las dimensiones del bienestar, que es la espiritual, y tiene que ver con la conexión, con el saber que todo está interconectado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de conocernos a nosotros mismos? Una de las cosas que he logrado y creo que ha sido fundamental para mí es saber con qué cuento. Es decir, que en un momento de dificultad, un momento de difícil, en un momento de, vamos a decir, como todos, altos y bajos tenemos, oye, ¿a dónde voy a recurrir? ¿Qué pasa normalmente con el ser humano? O tradicionalmente, venimos de una cultura en donde, bueno, hay que cumplir expectativas, hay que cumplir con ciertos roles, pedir ayuda es difícil, satisfacer las necesidades propias queda a un lado porque hay que, bueno, cumplir con el trabajo, cumplir con la casa, cumplir con la familia. Entonces empezamos a mirar que tendemos a ir más afuera que hacia adentro. Entonces el autoconocimiento promueve precisamente el trabajar en nosotros mismos, porque en mi caso, y es lo que yo siempre, ¿a dónde voy a acudir yo cuando estoy en una situación de estrés? ¿A dónde voy a ocurrir yo? A ocurrir yo cuando estoy en una situación difícil, hoy a esa experiencia que yo he ganado, a ese conocimiento, a esas
valores, a esas fortalezas, a esos talentos que sé que tengo y que los tengo que poner a la marcha, ¿entiendes? Entonces, esto del autoconocimiento es fundamental, porque además que me lleva a algo que es muy bonito, que es poder entender. Estos días leí algo bien bonito que tiene que ver con la autocompasión. Y cuando hablamos de autocompasión, a veces la gente tiende a relacionarlo con ser débil. Y no, resulta que hoy en día el tema de la vulnerabilidad, el tema de reconocerse, el tema de saberse, ¿verdad? Que estamos todo el tiempo, resulta que eso es una gran fortaleza, porque, a ver, si yo sé que, por ejemplo, hay cosas que a mí me molestan, ok, yo procuro de alguna manera crear el mecanismo para que eso no, ver exactamente qué es lo que está pasando, qué ocurre en mí, porque no es que el otro, no es que el otro hace cosas, el otro hace cosas y yo interpreto, el otro hace cosas y yo de alguna manera me siento de una forma u otra. Entonces, ¿No será ¿cómo? que a veces nos pasa que estamos conscientes de ello, pero es como que si viviésemos en una cápsula o estuviésemos adictos a una manera de ser que nos cuesta, a pesar de tener claridad de que necesitamos generar cambio en algún área, no lo hacemos y procrastinamos y no nos motivamos lo suficiente, ¿ok? ¿Qué pasa? Y sobre todo, como en tu experiencia profesional, que has trabajado este tema a nivel organizacional y a nivel individual, ¿qué es lo que más le cuesta a la gente cuando va a hacer ese proceso de descubrimiento? ¿Qué es lo que más le cuesta darse Yo cuenta? creo que una de las cosas que más cuesta, y en todo caso, y lo digo por mí también, es permitirse sentir y ponerle nombre a las cosas, reconocerse en algún momento frágil o en todo caso vulnerable. Y el permitirse sentir, porque o sea, a veces, no, por ejemplo, expresar el malestar o expresar la inconformidad puede ser visto como algo que no es usual, oye, que descortés, oye, no me gusta que no me digan, hay personas que no les gusta que le digan de dónde adolece. Entonces, creo que una de las principales razones es esa, el permitirnos sentir. Entonces, estoy en una organización, estoy en algún grupo de trabajo y wow, no, aquí estamos para dar resultados y yo no me puedo permitir de algún momento sentir la frustración o el estrés, el sufrimiento en una organización porque simplemente no estoy alineado o simplemente no logro el objetivo, pero no, yo aquí estoy es para dar resultados y no me puedo, eso no es permisible para mí. Eso por una parte. Y lo otro es aprender a llamar las cosas por su nombre. Nos cuesta llamar las cosas por su nombre. Y entonces a veces digo, bueno, me voy a dirigir a alguien, o en todo caso, por supuesto, siempre con el respeto que se debe. Pero yo creo que nos cuesta a veces llamar, oye, me molesta esto que haces, ¿entiendes? O en todo caso, siento que me estás agrediendo. O en todo caso, oye, eso que tú quieres lograr, o en todo caso, esto que de alguna manera, veamos un ejemplo, la impuntualidad, o sea, tu impuntualidad me retrasa, tu impuntualidad hace que yo no cumpla con mis objetivos, pero bueno, entonces el no reconocerlo y el no llamar las cosas por su nombre son fundamentales a la hora de generar estrés, sufrimiento, porque bueno, tenemos entonces que o recurrir a otras prácticas o reclamar o en todo caso asumir o hacer frente a un error de otro que pudiendo yo haberlo evitado, o en todo caso decir, mira, ya va, esta impuntualidad tuya me genera a mí un retardo, o esta falta de cumplimiento de tu trabajo me genera a mí un retardo. O sea, ¿qué podemos hacer? O en todo caso, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, el reconocer el sentimiento y el llamarlo por su nombre. Y el comunicarlo y expresarlo en un área de respeto. ¿Y cómo es que se crea una cultura de bienestar en una organización? Yo creo que, mira, eso empieza desde el inicio, desde el mismo proceso de reclutamiento, del mismo proceso de captar la gente. Y a veces nosotros, cuando estamos en unos procesos, y tú eres una mujer de recursos humanos bien
bien, como una experiencia valiosísima en esa área. A veces nosotros nos enamoramos del candidato y no indagamos, ¿no? Y muchas veces, oye, hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a escuchar y sobre todo hay que sentarse a mirar, bueno, qué trae este candidato, qué trae esta persona y cómo yo puedo encajar eso. En todo caso, cómo eso que esta persona trae, cómo yo, en qué área de la organización esto es necesario o esto es bien válido. En las organizaciones yo creo que el bienestar puede surgir de muchas maneras y tiene que ver con la cultura del aprendizaje, ¿ok? Y tiene que ver con una dimensión importante que tiene que ver con la dimensión intelectual. Es promover el aprendizaje, promover el pensamiento crítico, saber que estamos interactuando constantemente y otra de las cosas es la dimensión profesional, que es hablar de equilibrio entre trabajo y vida, ¿ok? Es difícil a veces que nosotros digamos, bueno, no es que yo en la casa soy uno y en el trabajo soy otro, no, usted es reflejo de lo que usted es reflejo de lo que usted... Hay un refrán que es claridad en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso es un disfraz, yo creo que eso no es ser, sino un disfraz que carga puesto y cuando llega a la casa se pone el original, el vestuario original. Y eso genera mucho estrés, mucho sufrimiento, se trabaja a un alto costo y bueno, cuando tú vienes a ver, son estas personas que, bueno, necesariamente no terminan de lograr los objetivos, pueden a lo mejor ser muy buenos logrando un objetivo, pero a un costo muy alto, ¿ok? Porque se llevan por delante a un objetivo. Entonces, el equilibrio, promover en las organizaciones el bienestar y bueno, hoy en día afortunadamente hay leyes que así lo promueven, pero el hecho de promover el bienestar, el equilibrio, vida y trabajo es una manera en que las organizaciones procuran o promueven el bienestar. Hace tiempo se decretó en Venezuela la ley de conciliación de parto para los hombres incluidos, ¿no? Ahora si no te paga el seguro social o no te paga la empresa y después la empresa busca resarcirse de lo que el seguro social te paga, ¿verdad? Que dicen empresas que lo hacen. ¿Quién va a ir a centrarse en la atención de un niño de recién nacido para apoyar a la esposa, porque además es parte de una cosecha mutua, sin tener que comer? Sí, es difícil. Pero sí, la ley hace años promovió eso, porque la idea es que la madre pudiese pasar mayor tiempo con él por el tema de la lactancia, porque por supuesto se le daba a la lactancia un valor fundamental. No, inclusive al padre, inclusive al hombre. Padre también, sí. Claro, porque es apoyo para la madre, sí. Entonces, y claro, hay otras que se quedan a veces cortas con las políticas de conciliación, ¿no? Porque hay empresas que tienen guardería para los niños, inclusive, eventualmente si no tienes con quién dejar a tu hijo, lo puedes llevar y alguien te lo va a atender, claro. Y no estoy hablando de empresas transnacionales que estén fuera de Venezuela, creo que en Venezuela hubo una época que eso existió, no sé todavía, pero había, ¿ok? Ahorita no sé cómo está ese tema, pero sí, yo misma tuve la oportunidad cuando tenía mis hijas pequeñas, tengo 2 hijas, y a veces ocurría. Y de verdad que yo creo que el venezolano en eso es muy receptivo, muy abierto a eso, a que, oye, la madre, el cuidado del niño, la madre es importante, fundamental, y bueno, somos en ese aspecto, en ese sentido, muy considerados con nuestra gente, con nuestros colaboradores, y por supuesto, bueno, procuramos que esa persona que está ahí tenga en lo mínimo, sea para que, bueno, por lo menos pueda tener el mayor acompañamiento, en todo caso la mayor incidencia positiva en la crianza de sus hijos, si bien no puede estar físicamente, bueno, apoyarla de alguna manera, con temas de ayuda en las guarderías y todo eso. Los vimos planes vacacionales, pero sí hay un equilibrio a nivel organizacional, sí hay un despertar. Fíjate que el tema de la salud mental y el tema del bienestar. Ahora con la situación, y eso se paró, pero lo había.
sí. Hay otros, sí, hay otros programas que de verdad desconozco del tema, pero sí, sí había una cultura en eso. Ahora, fíjate que el tema del bienestar, el tema de la salud mental, sí Ajá. hay un esfuerzo significativo en las organizaciones. Tú ves que cada vez más, bien sea por la vía de esto del equilibrio, bien sea porque se promueve otros tipos de actividades, sí hay como una mayor toma de conciencia. Creo que no solamente porque las personas individualmente, o creo que todos estamos en esta onda de trabajar en uno mismo, de promover el desarrollo, promover el autoconocimiento, pero también en las organizaciones se promueven ese tipo de actividades que, bueno, que necesariamente promueven el bienestar. Aquí hay organizaciones o empresas que, por ejemplo, tienen dentro de sus actividades, realizan carreras, ¿ok? Y eso es con todo un esfuerzo importante y una colaboración entre todas las partes de la organización. Y hoy es una manera de no solamente promover el deporte, es una manera de promover el trabajo, el trabajo en equipo, además la proyección social de la organización, la Y proyección, también importante. entonces eso sí hay, eso sí, en general, y en este país, gracias a Dios, he visto un Por lo cambio menos yo lo vi fundamental. cuando estuve allá trabajando en el área Sí, de recursos humanos, sí, muy sí, gratamente. Mira, sí, quiero insistir con la pregunta que te hice hace rato, ¿no? Porque ajá, yo me imagino a un asesor en bienestar o un equipo de asesores en bienestar de una empresa, de una organización, que va a intervenir en X institución, sea pública o privada, y debe comenzar por algo. Obviamente todo comienza por un diagnóstico, ¿verdad? Que se supone que llámalo intuitivamente o llámalo por lo que veo, ya quien te exige, quien te llama para que cooperes con él es porque tiene una visión de lo que está pasando, que puede ser que esté cercana a la realidad o equivocada a la realidad. Ahora bien, sí. aquí hay dos aspectos que tienen que ver lo personal con la gente, con el conjunto de la organización. Se supone que debería haber cómo definir aquellas personas que tienen dificultades. ¿Okay? Bueno, porque te lo digo, me supongo que habrá que entrevistarlos, no sé, tocarlos, observarlos informalmente, para saber por dónde anda, ¿no? Su proceso de involucrarse consigo y con los demás. Porque yo digo, hay el conocimiento consigo, pero el conocimiento del equipo con el que yo voy a trabajar, que en este caso sería como mi equipo familiar, porque mis compañeros Sí, cercanos son mi familia cercana en la realización, sí, ¿cierto? sí, Entonces, sí. ¿qué se hace allí? ¿Cómo es la dinámica para ir resolviendo las cosas en una organización y procurar esa cultura de bienestar que te planteaba? Mira, yo creo que Allá de en la, las organizaciones, más allá de la política de que si, por ejemplo, proporcionar guardería para los niños, las de planes vacacionales, las de actividades en días muy especiales, dotarles de un buen servicio de salud, un médico, todas esas cosas, ¿verdad? Que te dan tranquilidad, ¿cierto? Este, Ahora, pero en la interacción diaria, lo que hace la armonía de la casa, que creo que es lo más fíjate que importante. sí, hay algo que ahorita cuando me haces la pregunta resuena en mis oídos y no podemos olvidar que y como coach lo digo, ¿no? No podemos olvidar que las organizaciones eh, son redes conversacionales, ¿sí? Y es Y que correcto. todo lo que hacemos en las organizaciones se hace a través de conversaciones. Y una manera valiosísima es cuando aprendemos a conversar. Y cuando empezamos a mirar el proceso de conversar, no como aquello en donde yo voy a debatir o en todo caso a imponer mi criterio, sino como un proceso que requiere una apertura, que además me va a traer un aprendizaje, pero un proceso en donde hay un intercambio, un dar y un recibir. Cuando yo me abro a dar y a recibir, cuando yo procuro dentro de las organizaciones esas conversaciones
que no necesariamente tienen que decir para que estemos todos de acuerdo. Las conversaciones son valiosísimas cuando podemos mirarla como un proceso de crecimiento, sobre todo cuando yo puedo abrirme a que el otro o la palabra del otro surta un efecto en mí y yo pueda mirar ahora las cosas de una manera distinta. Entonces, creo que es fundamental entender que en las organizaciones estamos para hacer cosas, pero que no estamos para hacer cosas solos, que estamos para hacer cosas en equipo. Y que en la medida en que el equipo se articula en conversaciones, aprende a danzar sobre ese tema conversacional, sobre la comunicación, el bienestar llega, ¿ok? Porque yo creo que el bienestar no es vamos a dictar la política de bienestar. Ciertamente podemos decretarlo, pero al final es una consecuencia de un montón de acciones que van a repercutir y van a decir, y va a ser sostenible en el tiempo. ¡Wow! Entonces sí. Pero no es que yo voy a decretarlo y no, yo tengo que además de procurar y diseñar las actividades, bueno, ser ejemplo, ser coherente con esto que yo estoy diciendo que voy a procurar o voy a promover. Pero fundamentalmente me resuena eso, es promover que las organizaciones son redes conversacionales y que en las danzas entre hablar y escuchar, sobre todo el promover una escucha amable, una escucha que sea receptiva, una escucha que sea amorosa, porque si no aprendemos a escuchar, difícilmente, oye, imagínate que yo venga a plantearte a ti, María, y tú eres mi jefe, y yo me acerco a ti de una manera para promover alguna idea, y tú de entrada me cierras la puerta o simple y llanamente no eres receptivo. Una de las maneras, vamos a decir, de aproximarse a una mejor escucha, porque de verdad que escuchar es uno de los fenómenos más difíciles, y a veces yo digo que es imposible, porque yo tendría que estar dentro de María para saber exactamente lo que María está pensando, para yo poder responder exactamente a lo que María quiere escuchar, o en todo caso necesita saber. Que dicen Entonces, que no es el deber, que no es lo adecuado, porque bueno, si no te estás prejuiciando anticipadamente, ¿verdad? exacto. Exacto. Entonces, fíjate que cuando hablo de entender que que las organizaciones son redes conversacionales, que hablar y conversar dentro de las organizaciones es fundamental, que aprender a escucharse es fundamental, que aprender a recibir y en todo caso a procurar mirar los procesos conversacionales como procesos para crear, para abrir posibilidades, para fomentar el aprendizaje. Wow, empiezo a mirar las cosas de una manera distinta y escuchar también pasa porque yo, de algún modo, me interese por ti y sobre todo, si yo quiero hacer cosas contigo, yo siempre le digo, tú seguramente has escuchado la frase esa célebre que dice, yo digo lo que yo digo y usted entiende lo que usted entiende. ¿Sí? Sí, pero si tú y yo queremos hacer cosas juntas, ya va. María, ¿qué entendiste? María, ¿cómo lo ves tú? María, ¿esto a ti te parece fundamental o es importante o crees que no, o se me está olvidando algo, o X? Entonces, promover la escucha, ¿verdad? Una escucha empática, una escucha amable y saber que cuando a mí me preguntan algo, no es porque me están cuestionando, porque cuando hablamos de dimensiones y hablamos de la dimensión intelectual, tenemos que tener claro que el pensamiento crítico se forja precisamente en esas conversaciones, en esas discusiones. Entonces puedo mirar eso como una oportunidad. La calidad de la pregunta que también te hacen, porque sí, te debe dar la sí, opción de poder expandir, ¿ok? Sí. No son preguntas. Entonces no sé si eso, sí, no sé si eso de alguna manera responde a tu pregunta. ¿Cómo las organizaciones promueven el bienestar? Y cómo de alguna manera, bueno, ¿qué hacer en el interín? Pues? Sí, y ciertamente sí. Si la responde, y es muy importante, creo que es vital lo que acabas de decir porque por ser entes conversacionales, el diálogo es el motor, ¿verdad? De ello, y por lo tanto debe ser conversacional a momentos formal y a momentos muy informal, o sea, muy abierto, ¿no? Porque yo creo que para poder
independientemente de la jerarquía, que, no, que significa respeto, y también no puedo tener a alguien superior a mí, no respetarlo. Sí, ¿Okay? sí. Lo respeto porque puede ser superior, pero no lo respeto como ser humano. Porque he visto conductas que no, que siento que son un poco de un líder poco considerado, de una mujer que quizás se comporta de manera muy agresiva con su gente, no la respeta, etcétera. ¿Okay? Entonces, yo siento que son procesos súper interesantes, te lo digo, yo trabajé en Curazao en un proceso de intervención y eso fue toda la organización. Y los descubrimientos fueron, bueno, Vale. enriquecedores Sí, sí. para todos los que estuvimos allí. Ahora bien, cuando yo hice mi maestría, yo hice mi tesis de maestría sobre gestión del conocimiento en las organizaciones que aprenden. ¿Okay? Utilicé el enfoque japonés y utilicé el enfoque de Peter Singer, ¿ok? Por lo de las organizaciones que aprenden. Y yo me di cuenta de toda mi investigación y que fue lo que más me gustó y por eso lo hice con ese enfoque, es cómo los japoneses logran desarrollar procesos conversacionales a partir de la mentoría y del acompañamiento de la persona, dándose cuenta cuando se equivoca, conversando con él con su equivoco y además cómo hacer uso de la gente que tiene experticia, inclusive que se está jubilando, para que se quede en la organización como un punto de apoyo para todas esas iniciativas de comunicacionales, que además, partiendo de la técnica, o sea, porque quiero aprender conocimiento técnico, también acerca a la gente a través de todo lo que significa el conocer esa historia, las anécdotas, las situaciones, cómo han enfrentado situaciones pico, de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, etcétera. Entonces, a mí me encantó, porque creo que es fundamental. Y creo que es donde no hay, a mi juicio, una cultura realmente sembrada en las organizaciones. Pareciera que vivimos espasmódicamente. ¿En qué sentido? Vamos a desarrollar toda una actividad de comunicación, ¿ok? A mí me gustó mucho escuchar a Martín Echeverría, que fue el padre del coach ontológico, ¿no? Yo lo escuché todos los videos que tiene en YouTube, yo los escuché. Hace mucho tiempo ya. Y él habla de esos procesos conversacionales, ¿ok? Y si no hay una tradición, si no se genera una cultura de lo cotidiano sobre esos procesos, donde sin las ceremonias de la convocatoria, sino como parte del diario convivir, las organizaciones terminarán haciendo inversiones que realmente dirán, bueno, hemos invertido tanto en capacitación, tanto en generar tales cambios, se verán algunos muy modestos, pero realmente el corazón de la organización no cambia, ¿no? Sigue latiendo de la manera que, un poquito mejor que antes. Sí, hay algo ahí importante que no podemos olvidar, María, y es el tema de, bueno, el medir, el tener y contar con indicadores, pero más allá de la medición es, bueno, evaluar realmente qué está pasando y por qué, de algún modo, se obtiene o no se logra o no se logra un objetivo. ¿Qué estamos haciendo o en todo caso qué estamos dejando de hacer? Y cómo de alguna manera eso afecta el resto y la sostenibilidad, la rentabilidad, etcétera. En la medida que aprendamos a concientizar que todo lo que hacemos dentro de la organización primero es medible y eso impacta al bienestar también, ¿ok? El bienestar se puede medir de muchas maneras. Yo creo que en las organizaciones tener indicadores clave es fundamental. Y luego, bueno, ¿qué hacer con esa información? Porque hace muchos años, mira, cuando yo empecé a trabajar como facilitadora, me acuerdo, yo soy licenciada en el área de gerencia, y me acuerdo que yo trabajé muchos años con lo que, bueno, fueron los grupos de participación que en algún momento simulaban lo que eran los círculos de calidad famosos, aquellos. Y en los años 80, y yo me acuerdo que una vez llegué a una planta a trabajar, a dar un taller de medición de medición y calidad de productividad, y tenía que ver con el taller de toma de decisiones, y bueno, resulta que llego
y me consigo con un montón de ingenieros, con un montón con unas carteleras inmensas forradas de puros paretos, diagramas de Pareto. Y bueno, yo decía, bueno, ¿y qué le voy a enseñar yo a esta gente si esto para empezar son ingenieros? Pero resulta que la información estaba ahí y muchas veces no aprovechamos la información o no utilizamos la información que está disponible o en todo caso que está ahí, que está recurrente, que me está diciendo así, son lucecitas que me está diciendo, aquí hay un saco roto, aquí hay un indicador que no está, que además que cuando tú empiezas a escudriñar tiene que ver con todo, porque es mentira que una cosa es muy Es que 100% no puntual. es solo fabricación, sino que tiene que ver con interacción, que es diferente. Exactamente. Entonces no podemos perder de vista eso. Eso es importantísimo dentro de las organizaciones. Ya. Y bueno, en el caso personal, ¿cuáles son vamos a decir, los indicadores? O en todo caso, ¿cómo yo puedo medir mi bienestar o estar yo ¿Cómo en mido yo mi bienestar? sintonía? A ver, ¿cómo mido yo Mira, mi bienestar? decirte, yo creo que una de las cosas que, o en mi caso, que yo he puesto en marcha es, una de las cosas tiene que ver con el manejo del estrés. ¿Y qué tanto yo fluyo o no fluyo ante las situaciones? ¿Qué tanto yo acepto o no acepto lo que ocurre? ¿Qué tanto yo estoy forzando la barra o no estoy forzando la barra? ¿Qué tanto cómo yo me siento con esto que está ocurriendo? O en todo caso, si esto que está ocurriendo me produce un malestar, ¿qué tanto yo me estoy ocupando? Y si en todo caso esto me produce un buen resultado, ¿cómo yo voy a potenciar o cuál es el próximo nivel? Y no se trata de que yo voy a lograr por lograr, se trata de que necesariamente mi conciencia va creciendo. ¿En qué sentido? Va aumentando, en que ya me hago más responsable por aquello que me gusta, por aquello que no me gusta, por aquello que yo sé que va a actuar a favor mío, como aquello que no sé. Y por supuesto, pongo, vamos a decir, los puntos sobre las i, y en todo caso los límites que ya yo sé que, por ejemplo, si quiero lograr algo por ejemplo, para mí el aspecto profesional o la dimensión profesional es fundamental. Porque hay un equilibrio entre la vida, entre el trabajo y la vida, lo personal. Eso para mí, entonces, si para mí eso es importante, yo procuro eso que está ahí. Entonces, y trabajo en consecuencia. No me voy a perder de mi casa todo el día, ¿verdad? Para estar metida en un trabajo, y tampoco voy a estar aquí metida todo el día. Bueno, porque para mí hay un equilibrio. En el caso del bienestar emocional, que cómo yo me siento, o sea, y cómo yo puedo medir, o sea, mira, hay muchas maneras de sentirse, pero yo creo que una de ellas es, el dormir, el saber dormir, poder dormir y conciliar el sueño. Y mira que a veces he pasado por unos procesos en donde, wow, ¿qué me está pasando? Algo me está pasando, o algo no estoy digiriendo, o algo no estoy manejando bien, cuando tengo esos periodos, que lógicamente, bueno, nosotras las mujeres pasamos por unos procesos, pero además de eso, cómo yo estoy reaccionando o asimilando lo que ocurre, qué tanto me estoy preparando, cómo yo es mi proceso antes de acostarme a dormir, oye, y le doy, porque para mí, yo sufro de tensión arterial, y el dormir es fundamental, porque si duermo bien, paso el día bien. No se va a subir, igual yo tengo, sí. Sufro de hipertensión. Entonces creo que es estar atentos con nosotros mismos, es saber en qué sí y en qué no, yo soy buena, en qué me gusta y qué no me gusta, en saber que, bueno, hay momentos en que hay cosas que, por ejemplo, yo no estoy tan abierta o no estoy en mis mejores días, y bueno, simplemente tomar las medidas necesarias, tomar los atajos necesarios, procurar de repente pasar mucho tiempo, o en todo caso tiempo conmigo, o bueno, simplemente mirar aquello como una posibilidad y aceptar eso que está ocurriendo como, bueno, está ocurriendo. Como parte cambiarlo. De la temporalidad necesaria. Sí, exactamente. Sí. Algunas personas dicen que la gente que trabaja en psicología positiva, que no estoy diciendo que sea el caso, yo conozco mucha gente que trabaja en psicología positiva y son realmente seres muy espectaculares para mí, ¿no? Porque la gran mayoría son transparentes, es decir, lo que dicen
lo demuestran con su manera de ser. ¿Okay? Yo tengo Sí. un amigo que es Gustavo Pérez, que es el ejemplo perfecto para mí de lo que, Qué y él es bueno. diplomado en la Metropolitana de Psicología Mm, Positiva y mm. en la Católica de Comportamiento Organizacional. Entonces, toda la vida trabajo en esto. Yo creo que ver a Gustavo molesto, fuera de sí, jamás, jamás, ¿ok? Aún cuando puede estar molesto, ¿ok? Y yo creo que eso es hablar con el ejemplo, ¿ok? Eh, y algunos dicen, no, eso lo ponen muy fácil. Ellos creen que hay que estarse reuniendo todo el tiempo. Ellos creen que no hay que amargarse por nada. Ellos creen que la vida es felicidad, eudaimonía, como decías Sí. Aristóteles, felicidad plena, todo el tiempo. Y, y algunas veces he escuchado conceptos más bien, ¿cómo decir? ¿Cómo fue la palabra, Dios mío? Que van en contra de esa tendencia. Me explico Ujú. que dicen, no, chicas, eso todo creen que con buenas relaciones personales y con sonrisitas y ya todo se resuelve. ¿Okay? Y la gratitud y estas cosas, ya con todo eso ya lista. Y esa es la descalificación, por supuesto, porque obviamente eso, hay la descalificación de personas que no creen eso. Ujú. Entonces, no ha habido unas organizaciones así cuando dices, bueno, ¿y qué otro, con qué otro enfoque podemos mezclarlo para poner en práctica aquí en esta organización? De esos líderes de empresas que los llaman para que asignarle el trabajo y ellos quieren opinar más que los consultores. Sí, mira, yo creo que las acciones no pueden ser jamás aisladas. Ajá. Yo creo que gran parte y en la vida es así también. Uh-huh. O sea, tú solamente con dejando de comer azúcar o, o haciendo dieta, tú vas a tener la mejor, vamos a decir, vas a lograr el bienestar físico ideal, Uh-huh. que no es nada más verte bien, ¿ok? Uh-huh. Sino que también es estar bien. Entonces, las acciones tienen que ir, yo digo que en conjunto, Uh-huh. saber que si tú trabajas dentro de un sistema, dentro de la organización, o un área, un subsistema, o un equipo, un subequipo, o a un nivel dentro de las organizaciones, eso necesariamente va a repercutir en el resto. Ahora, filosofías hay muchas, teorías hay muchas. Yo creo que, bueno, creo en la cultura del aprendizaje. Por eso, de Uh-huh. alguna manera, me gusta el coaching. Aunque el coaching Uh-huh. en Venezuela prácticamente, bueno, todo el mundo quiere ser coach y todo el mundo quiere tener un coach. Pero el coaching promueve el Porque aprendizaje, promueve el es la desarrollo. moda, es la moda, es la moda, ¿me La entiendes? moda, es la moda. Pero yo creo fundamentalmente en eso, en las culturas de aprendizaje, en las culturas de, vamos a decir, el trabajo que involucra diferentes disciplinas, porque necesariamente, bueno, en las organizaciones, lo que de repente para un nivel o para un departamento o para un área funciona, a lo mejor para otras no. ¿Ok? Claro. Entonces, decretar el año de la felicidad, vamos a decretar, hay organizaciones, este es el año de la... Y resulta que entonces ahí creamos más bien una camisa de fuerza y lejos de promover algo, lo que hacemos más bien es castrar Y, otras cosas. Entonces, ponemos a competir a la gente. o ponemos a competir a la gente, ¿entiendes? Entonces, Okay. el que le es más fácil lidiar con los temas de estrés o el carácter o qué sé yo, bueno, por supuesto, va a fluir, pero hay personas que a lo mejor son más retraídas, menos visibles o en todo caso no son tan sociables, entonces a esas personas, por supuesto. Entonces yo creo que no pueden haber acciones aisladas, deben hacer acciones y en el caso del bienestar, bueno, no solamente está el tema de la psicología positiva, que ha aportado muchísimo, sobre todo porque
ahí aprendimos a entender que así como tú tienes, entre tantas cosas, ¿no? Tú tienes fortalezas, tú también tienes debilidades, tú tienes talentos y tienes gente que a lo mejor es buena en una cosa y buena en otra, y que definitivamente, bueno, el intercambio, la conjunción de todas esas partes es lo que hace exitosa una organización. Yo creo que, o sea, después que tú tienes a una persona dentro de la organización y tú, bueno, haces un diagnóstico, de repente evalúas las necesidades, haces un programa de competencia, te das cuenta de que, bueno, no tienes a todos los plus ultras que tú querías, los triple A, qué sé yo, como los quieras denominar. Bueno, pero el arte está en saber combinar esos, esos recursos como hace el director de una orquesta. Es correcto. Ok, que es saber, yo trabajé en un retail importante aquí, y yo me di cuenta en algo fundamental. En las situaciones de estrés, en las situaciones, cuando estaba en tú, la época en que aquí en Venezuela comprar comida era un desastre. Bueno, no voy a remover algunas cosas, pero yo trabajaba en una organización, afortunadamente, que era, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, me di cuenta que a mí las situaciones de estrés me ponían mal. Y bueno, imagínate que yo, por otras razones, fui cambiada de un área de recursos humanos a un área operativa. Hay operaciones. Bueno, donde, debemos decir, donde, como dicen aquí en Venezuela, donde se bate el cobre. O sea, donde, vamos a decir, se veía exactamente donde nacía el negocio como tal. Entonces, wow, eso fue una experiencia valiosísima. Y yo después me retiré de esa organización, por otras razones, por razones personales. Pero yo me di cuenta que, mira, yo soy de las personas que prefiere el trabajo. Me gusta la presión, me gusta. Me gusta cuando hay un ambiente, cuando hay un desafío, cuando hay una formación, cuando hay un reto, ¿verdad? Pero también soy de las personas que hay ciertas cosas que me molestan, o en todo caso no trabajo tan a gusto. Entonces, bueno, me di cuenta y lo trabajé y ya, dije ya. Pero hay que tener el suficiente autoconocimiento, ahí es donde yo promuevo el autoconocimiento, para saber. Y en las organizaciones, entender que son partes y que a veces el que es bueno en uno no es bueno en otro, y es articular todo eso. Y que para eso es que sea la sincronía que debe darse, ¿eh? Entonces, saber en qué lugar y en qué momento conformarla, agrupar a las personas para que se aprovechen. Mira, de hecho, es lo mejor de ellas mismas. Sí, de hecho, hablando de la cultura del aprendizaje, hay empresas que fomentan grupos de estudios en nuevas habilidades, pero de autoaprendizaje. Por ejemplo, tú debes saberlo, donde se reúne gente de finanzas, gente de Contraloría, gente de recursos humanos, para aprender todo de finanzas, por ejemplo, o para aprender todo. Y además es autodirigido. La organización lo único que le da son que si el espacio para que se reúnan, algunas cosas básicas, pero eso es producto de ellos mismos. Y yo creo que eso, cuando se dan esos grupos en las organizaciones, es porque hay una cultura de aprendizaje en la organización que no solamente se produce producto de traer asesores, dar cursos de capacitación, sino de ver en cada aspecto del trabajo una oportunidad para aprender. Sí, así es. Se crea como esa... Déjame ver cuánto tiempo llevamos, además de la... Son las 9:02, yo creo que tenemos justo una hora, arrancamos como a las 8:02, 8:10. Bien. Yo me atreví a hacer algo, ¿no? Yo siempre estoy haciendo otra vez. Yo me atreví a hacer algo. Yo me atreví a hacer un relato. Cuéntame. Pero un relato filosófico. Ay, qué bello. Sobre el tema de... Aprovecho y digo que me encantó tu página, yo la he visto, oye, Gracias, Adriana. Fíjate, y me puse en contacto a varios filósofos. Puse en contacto a Sócrates, puse en contacto a Descartes, puse en contacto a Friedrich Nietzsche, a Friedrich Hegel,
a Bauman, a Sigmund Bauman, que es el del amor líquido, de la política dentro del mundo líquido, El y mundo a líquido. una Sí, sí. filósofa de nombre Mary. Mary, la Ah, única ese no mujer que lo estaba ahí, ¿no? conozco. ¿Ah? ¿Ah? Ok, no No, la conozco ese. no, Mary es fantasía, Mary es pura Ok, fantasía mía. ok. Ok. La filósofa Mary. Es Mary. lo que es Mary. Entonces voy a leer Perfecto. rapidito, ¿ok? Y dice, Ok. un jardín en una azotea en Santiago, con vista a la ciudad, se encontraba una tarde Sócrates al encuentro de filósofos que él no conocía, porque muchas edades, el tiempo más del que él había nacido, o sea, él nació mucho antes que ellos. Ok. ¿Okay? Entonces Sócrates, cada uno tenía su espacio, cada uno estaba meditando y tomando. Y de pronto Sócrates dice, y los tres colegas, me encuentro reflexionando sobre aquello que conduce al florecimiento del ser humano, eso que llaman bienestar. ¿Cuál consideran ustedes, como él era el preguntón, por la pregunta socrática, cuál consideran ustedes que es la senda hacia la eudaimonía, que es la felicidad de la que hablaba Aristóteles? Responde Descartes. Para alcanzar el bienestar es primordial el uso correcto de la razón, pensamiento crítico que tú hablabas. Es a través del cogito, de la certeza de nuestra propia existencia pensante, podemos construir un conocimiento claro y distinto que nos guíe hacia decisiones acertadas y por ende hacia una vida plena. Un intelecto bien cultivado es la clave para el bienestar se muere. Pero había un filósofo que se llamaba Søren Kierkegaard, que era danés, era existencialista, cristiano, y dice, con una pasión poco usual en él, porque era más así más, tú sabes, más parsimonioso, diciendo, Descartes, el bienestar no se halla en la mera razón abstracta, sino en la existencia individual, en la elección apasionada y en la confrontación con la angustia inherente a la libertad. El verdadero bienestar se encuentra al abrazar la propia subjetividad y al dar un salto de fe hacia lo trascendente, encontrando así un sentido auténtico. Dice Nietzsche con vehemencia, Friedrich Nietzsche, basta de moralidades y trascendencias. El bienestar reside en la autosuperación, en la voluntad de poder, en afirmar la vida en toda su crudeza, con su dolor y sus alegrías. El hombre superior crea sus propios valores, trasciende la moralidad del rebaño y encuentra su plenitud en la afirmación de su fuerza vital. Hay que devenir lo que se es. Y luego viene Hegel, que fue el filósofo de la fenomenología del espíritu. Dice, caballeros, olvidan la dialéctica del espíritu. El bienestar individual está intrínsecamente ligado al desarrollo del espíritu colectivo, a la realización de la libertad en la historia a través de las instituciones y la razón. El individuo encuentra su plenitud al reconocerse como parte de este proceso y al contribuir a la marcha de la razón en el mundo. La autoconciencia se realiza en el reconocimiento mutuo dentro de un marco social ético. Bauman, melancólico Bauman, diciendo que aquí no hay amor, que primero, dice, en esta modernidad líquida, colegas, el bienestar se torna escurridizo. Las identidades son fluidas, las certezas se desvanecen y las relaciones se vuelven precarias. El individuo se enfrenta a la angustia de la libertad sin anclaje sólida, buscando constantemente una seguridad efímera en un mundo de consumo y de obsolescencia programada. El bienestar se convierte en una búsqueda individualizada y en un contexto de incertidumbre social. Y llega Mary, la filósofa Mary, Mary. que dice, bueno, quizá hemos olvidado una dimensión esencial, la vulnerabilidad y el cuidado. El bienestar no se alcanza solo a través de la razón, la voluntad o la integración al espíritu.
sino también a través de la conexión con los demás, de la capacidad de dar y recibir cuidado, reconocer nuestra interdependencia, atender las necesidades de los vulnerables y construir una ética del cuidado, son fundamentales para un bienestar colectivo e individual sostenible. Sostenible es perdurable en el tiempo, ¿no? La fortaleza también reside en la capacidad de reconocer y aceptar nuestra propia fragilidad y la de los demás. Por supuesto, Sócrates responde: Mary, planteas un punto crucial. ¿Acaso el bienestar individual puede separarse del bienestar de la comunidad? Mi búsqueda siempre se centró en la virtud, en la excelencia del alma, pero entendiendo al ser humano como un ser inherentemente social. ¿Cómo podemos florecer si ignoramos el sufrimiento ajeno o si vivimos aislados? Ahí termina. Lo demás, to be continued para otro en vivo. Interesante. ¿Cómo podemos? Yo le agregaría que el bienestar, además de, me encanta ese escrito. Y fue así como un paseo por muchas cosas. Yo creo que el bienestar necesariamente tiene que pasar por el corazón. Y ojo, no es romantizar esto, es pasar por el corazón, sí, es hacer las cosas conscientemente, en pro de algo, y preguntarnos no necesariamente el por qué, sino el para qué yo estoy en todo esto. Y de alguna manera, ¿para qué? La pregunta es el ¿para qué? Y si tú me dices a mí para qué, porque bueno, de alguna manera, creo que con esto no solamente he logrado generar bienestar en mi vida, sino que estoy acompañando a otros y ayudando a otros. Es correcto. E impactando en otros el tema del bienestar. Entonces, el bienestar, yo le agregaría que el bienestar, no le agregaría nada, pero yo digo que el bienestar necesariamente pasa por el corazón, o debe pasar por el corazón. Porque además hay algo que no tocamos, que tiene que ver con las emociones. Y yo tenía una pregunta para ti. Cuéntame. Porque me he encontrado con gente que dice que muchos a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico, muchas tendencias dicen que hay, inclusive a nivel filosófico, porque Aristóteles habló de las emociones y las separó, las categorizó, vamos a decirlo así. Entonces se habla de emociones positivas y negativas. Y hay quien dice que no hay emociones positivas y negativas. Hay emociones, porque emociones que pudieran aparentemente ser negativas te colocan en una situación que te hace despertar, ¿ok? Totalmente. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que igual que no hay emociones, hay emociones. Y que, a ver, en la medida que concientizamos que están en mí, ¿verdad? Y que no necesariamente es alguien que me las... Alguien viene, hace algo y detona en mí esa emoción. Entonces, yo creo que sí, que están en uno y que, bueno, definitivamente no hay... Imagínate tú, yo siempre digo, o sea, las básicas, miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Si nosotros vemos solamente el lado del miedo, del lado negativo, pero a veces, o muchas veces, a veces el miedo nos hace falta para nosotros. Claro. Mira, más bien ser precavidos, porque el miedo de algún modo nos frena y es autoprotección. La rabia misma, a veces la rabia... Nos invita al riesgo, nos invita. Sí. Y nos evita muchos problemas. Sí. Y bueno, la misma rabia, a través, hay cosas que, ojo, no estoy diciendo que te vas a llevar por delante quien sea, pero a veces que estando en la rabia, es que tú logras cosas, tú dices, salgo de aquí por lo menos, y si no llegas al lugar que quieres, pero por lo menos saliste un momento, te fuiste de un lugar, cortaste una situación, pusiste un límite, y tú dices, wow, era necesario, ¿me entiendes? La tristeza remite, a mí me ha traído profundos aprendizajes, sobre todo profundas reflexiones, y claro, el tema no es no quedarse enganchado, porque ¿qué ocurre cuando pasamos mucho tiempo en una emoción? Oye, ya empezamos a preocuparnos. Si yo vivo todo el tiempo en la rabia, algo tiene que estar pasando en mí, hay algo que no está bien, que no puede ser que nada sirva, etc. Nos estancamos en una emoción, ahí sí ya cuidado, hay que ponerle luz roja, ¿no? Porque y analizar, revisar qué está pasando. Pero sí, para mí hay emociones
todas nos producen algo, todas nos enseñan algo, todas nos conducen a algo, y el tema está en saber, bueno, canalizarlas, aceptarlas, porque es mentira que cuando uno siente rabia, no, manejo de emociones, manejo emocional, ya va, la emoción está ahí, lo que uno tiene que aprender es, a ver, cómo va a tolerar o lidiar con eso que está ocurriendo, pero la rabia va a estar ahí, bueno, que yo no me desborde, o que me desborde, va a pasar por situaciones, dos acciones o dos escenarios distintos. Bueno, ¿qué quiero yo? ¿Lograr cosas buenas o llevarme por delante a un gentío? Bueno, ya va. Si yo, mi rabia, lo que quiera, sí, tengo derecho a expresar. Discúlpame, Adriana, y ahí es la importancia de la pareja, es importancia del equipo de trabajo, porque Sí. pueden ser aquellas personas que cuando tienes tú esa situación, te comprendan y te convierten en tus asesores, en tus consejeros, vamos a decir, ¿no? Te ayudan, pero no consejeros para dar consejos, no, se ayudan a analizarte, te ayudan, y porque hay la apertura, la libertad para hacerlo, cuando se fomenta esta atmósfera de camaradería, digamos, ¿ok? Sí. Entonces, en lugar de la crítica, no te van a criticar, te van Sí. a comprender y te van a hacer que tú te des cuenta cómo ir cambiando de camino y aprovechando esa emoción que aparentemente te está haciendo sufrir, pero que a la larga puede ser para el elemento incipiente para que coseches algo distinto. Y en todo momento siempre preguntarnos, ¿quién me está enseñando esto? Ajá. O sea, si esto de alguna manera, si yo me toca trabajar con alguien y esa persona me genera un estrés, me genera una angustia, oye, no me siento a gusto, y por supuesto que como no estoy a gusto, no logro los resultados como yo quisiera, y por supuesto no, la organización no está. ¿Qué me está pasando a mí con eso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy ocupando de todo eso? Y bueno, plantearlo. Primero reconocerlo, como decía al inicio, reconocer que eso está ocurriendo, reconocer que eso está pasando, llamarlo por su nombre. Y bueno, ya va, mira, hablarlo en la pareja, con los hijos, con la familia. Mira, ya va, o sea, eso que tú estás haciendo de algún modo me está afectando. Pues, ¿por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú dices lo que dices? Bueno, puede ser que esa persona tenga una concepción errónea, o usted diga, mira, yo no soy así porque me da la gana y porque yo no soy así, punto. ¿Entiendes? Entonces, pero hablarlo y conversarlo. Te estoy escuchando y irremediablemente no pude acordarme de un cuento que vi en Instagram. Ajá. Ay, discúlpame, de una mujer que está cansada del hombre, ¿no? Está cansada, ya no lo soporta. Le saca la maleta de su casa para que se vaya. Y resulta, pero cuando ya el hombre se va con la maleta, ella ve el buzón de correo y comienza a ver todas las deudas que ella entonces le dice, papito, no te vayas, mira, ven, te lo podemos solucionar. Está bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Así es. Así. Está bueno. Pues, eso sucede, en las organizaciones sucede. De otra manera, pero sucede. Sí, okay. Así. Y tal vez de esta manera también, ¿no? Así. Bueno, Adriana, no sé si quieres decir algo más. Para mí ha sido, lamentablemente, eso que pasó al inicio. Eso va a cortarse de aquí, ipso facto. Después te digo, comento en privado qué creo que es lo que está pasando, qué es lo que estaba pasando, ¿ok? Ok, seguro. Para que no te quedes con la duda que tiene que ver contigo, ¿no? Tranquila, no te preocupes. Yo sé, entonces, como dice, para mí agradecida. Fue una conversación muy agradable y me sentí muy cómoda. Y este espacio es tu casa, cuantas veces necesites. Es más, me gustaría poder contar contigo aunque sea una vez al mes, para no ser tan goloso y decir toda la semana. Cuenta, y vamos hablando de esto, hay muchos temas, de verdad que sí, me encantaría, cuenta conmigo. Y bueno, y de verdad que también me sentí muy agradable, muy cómoda conversando contigo, y bueno,
esperemos que de alguna manera empecemos a trabajar y a tomar conciencia, a trabajar en nuestro bienestar. Así es. Gracias, Liliana, gracias a las personas presentes. No pregunté si había alguna duda. Les diría, les diría que, bueno, cómo se van con esto de bienestar, con esta ráfaga así, o en todo caso, vuelo rápido por el tema del bienestar y cómo se sienten, si tuvieran que decir del 1 al 10, cómo se van o cómo se sienten en temas de bienestar. Es una compañera, una amiga que es incondicional, siempre entra en nuestros en vivo y dice Paredes Garciola, me gustó la conversación. Excelente. Bueno, a mí también me gustó mucho. Igual. Siento que, ¿sabes? Sobre todo recordé mucho. Qué bueno. Porque tengo tantos años que dije que salí de la gerencia general de Corpus Zulia, no trabajo en el área de los recursos humanos. ¿Okay? Me dediqué full a la filosofía y a dar clases de gestión de recursos en el área de recursos humanos, pero es otro nivel. La docencia es un nivel, la gerencia es otro nivel. Sí. Entonces, sin embargo, todas fueron súper gratas y yo me siento una mujer afortunada por todas las experiencias que gané en la vida y que voy a seguir ganando, porque todavía hay mucho camino por recorrer. Amén, así es, así es. Y sí, definitivamente el tema del bienestar es un tema que abarca mucho y que todos nos podemos trabajar, organizaciones pequeñas, grandes, a nivel personal, a nivel de vida, en fin. Los invito a que sigamos trabajando en esto. Y bueno, cuenta conmigo. Gracias. María. Bueno, buenas noches. Excelente noche. Igual. Recuerden compartir con sus amigos en vivo, invítenlos a que lo vean y gracias a los que estuvieron presentes con nosotros. Buenas noches, Adriana. Que tengan una feliz noche. Igual. Gracias, María.